Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Programa viernes de calma, antes de un domingo, un fin de semana furioso en términos políticos por las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ya estamos, ¿no? Cerrando un poco el bloque de la semana y casi como concentrados en esa jornada. Quienes estamos siguiendo minuto a minuto, ¿no? La situación político, social, económica en la Argentina. Después hay un montón de otras cosas lindas para disfrutar, por supuesto también, que son parte de las historias que compartimos cada tarde de 16 a 18 en la 530, que para eso estamos, caramba, para compartir, como hace Mariano Hamilton cada vez que viene y nos trae alguna harina que nos levanta el corazón. Salud la barra, ¿qué dice Luis Pablo Giniger? ¿Cómo anda acá comiendo harinas que trajo Mariano Hamilton? Hola Mariano. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estamos? Fantásticamente bien. Muy bien, me alegro mucho. Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te sentís? Recuperándome, Bueno. pero bien, bien. Tenía ganas de venir. De verdad lo digo. Usted se ríe, yo sabía, Eso no da risa. yo sabía que iba a responder así. El chorizo seco, el No, chorizo no, seco. Parte del equipo, salvo la persona seria de este equipo, que es el conductor, Sí, los demás señor. ya sabemos que son. Yo sé lo que se siente el no estar. ¿Qué aguante tiene el rojo? Vamos a hablar de Independiente un ratito. Mariano va a repasar porque conocía la sanción a Independiente por todo ese partido trágico, esa noche trágica frente a la Universidad de Chile. Se conoció la réplica de Independiente, por lo que consideran la sanción muy injusta. Me parece que hay varias aristas ahí para charlar. Será una de las historias que vamos a compartir, por supuesto. Hablaremos de política, sí. ¿Qué es esta confusión de que en Veda no se habla de política? Pero Claro. ¿qué? No es que no se puede hablar de política, no se Por puede favor. hacer proselitismo. Claro. Que no es exactamente lo mismo, pero quizá nosotros podemos hacer proselitismo porque estamos radicados en la ciudad de Buenos Aires, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos pero a hacer. ¿Qué es lo que no se puede? Y no se puede invitar a un candidato, una candidata que te diga vení votar, qué sé yo. O leer no se puede. encuestas, ¿no? Bueno, qué sé Creo yo, que eso no, creo que eso no. Pero sí se puede discutir de política, eso sí, por supuesto. Vamos a hablar con una encuestadora en un ratito. Pero números me parece que no se puede. Tengo entendido que es así. ¿Por sí o por no? Bueno, supongo que nuestro encuestador invitado de hoy sabrá cuál es su límite. La primera pregunta tiene que Primera ser esa. pregunta. ¿Cuáles son las reglas del juego? Sí, No, le ¿usted preguntaremos qué sabe? eso. Es una buena pregunta. ¿Qué vale y qué no vale? Claro, Ahora, que así no es. se habla de política, pero... ¿No? No, de política se puede hablar. Por supuesto. Somos libres, ¿no? Vivimos en el país de la libertad. Y además... tenés razón, claro. Además, Carajo. flota. ¿No? Vivimos en el país de que Es todo el flota. país de Ahí la tenés otro libertad. flota para la colección. Ahí tenés otro flota. Bueno, quiero que esté un poco tocado. No lo quiero señalar. No quiero señalar a nadie en el equipo, pero me parece que un poquito tocado. Arrestivo, decías. No, jamás. Lo enfermaste a Caruso. Compartimos. Arrestivo. No, por favor. ¿Cómo puede ser, loco? Si no vine, ¿cómo se va a contagiar de No, una persona que por no teléfono. vino? No. Mandaste Llegó mensajes con recién, virus. yo ya No estaba sé en cómo el son las estudio. ventanas y los periodos. No le tengo claro. Luis pasa mejor que tiene un papá médico. Cualquiera. Bueno. Perdón, sí. 3 de esta mesa tienen papás médicos. Tenés razón. Mirá vos. Así es. 3 de esta mesa. Tienen es una forma de decir. Yo tenía. Bueno, está bien. Y ninguno de los 3 arrancó para la medicina. Ninguno. Ninguno. En algún momento Gracias se por suerte para los pacientes, ¿no? Total. Pará, Dudo Caruso. a mí me hubiera gustado que ustedes dos, con el criterio que tienen para la vida, Bueno. me atiendan en un hospital. Bueno. Porque además gustaría? laburaría en un Igualmente, hospital público. Pablo. ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me tocó Hamilton, me encanta. No, Hamilton es perdóname, medio Doctor House. Yo diciendo. Yo No, vine yo haría- Hamilton y salto por la yo ventana. sería un gran médico con prueba y Sería error. fuerte, ¿eh? ¿Qué dijiste? Yo te veo venir a mi cama con vestido de médico y me tiro por la ventana. Pero porque me conocés. Si no me conociera, yo te daría seguridad. No, para mí es al revés. Pero argumentá. Es un tipo peligroso, Hamilton. Es para otras cosas, es un buen amigo, es un gran hombre, pero para médico... Guillermo Nimo, gran padre de familia, decía, ¿te acordás? Como Quique médico, un Rabina, gran chabón. gran padre de familia. Pero, bueno, está bien. Yo, para mí, sería muy heterodoxo. Rompería todo el tiempo las reglas en función del paciente. Para mí. Yo Me lo imagino así. sería un médico que trabajaría mucho sobre el prueba y error.
O sea, si no sé el diagnóstico, daría lo primero que se me ocurre y después veo si Ah, le no, hace bien. esto Si no le hace era. bien, si le hace bien, sigo para adelante. Si le hace mal, cambio. Bueno, como el Dr. House. Serías una Por eso, especie de Dr. House. Para mí Ponele. sería, dije, Dr. House, Giniger ni hablar, Giniger. Te toca. Nah. Giniger es director de hospital. Giniger termina director de hospital. Ah, no y tenga duda. Caruso también. Ah, en el medio. Ahí, en el Claro. medio. En el Garrahan, dice. Claro, tal acá. cual. Bueno, hoy, atención con la historia, muy rapidito. Mirá, tenías razón, Luis Paz, 4:15 casi. Atención con la historia que vamos a traer hoy. Y alguien podría decir perfectamente, en esa noción tan cuadrada de la política, alguien podría decir, che, la nota que van a hacer no deberían poder hacerla porque van a estar hablando de modelos y antes de las elecciones, ¿viste? Claro. No te hablo de política, no te digo a quién creo yo que habría eventualmente que votar el fin de semana, pero vamos a hacer una nota sobre el Garrahan que van a ver, se van a conmover como nosotros lo hicimos cuando conocimos esa historia. Bueno, ya tenemos que hacerla porque nos pidieron cierta celeridad, así que les voy a preguntar rápidamente, más allá de todo esto, y cuánto, en función de mirar un poco los indicios del día a día, porque es un dato que se conoce con rezago, cuánto vendió hoy el Tesoro para tratar de bancar el dólar, arriba de 200 palos. Así que también vamos a estar hablando de eso en un ratito y de política que... Bueno, vamos a referirnos a un efecto colateral de la decisión del Senado de ayer al rechazar el veto del presidente Javier Milei, que es un cruce que me parece tiene mucha tela para cortar. Se puede dar una interesante charla entre Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Sí. y el Gordo Dan. Un cruce entre ellos, podríamos decir. Bueno. Y después nos vamos a detener en algunos conflictos gremiales que, se vienen reproduciendo cada vez más rápido, ¿no? Señor Néstor Restivo de Internacionales. Está por la región, fue a México y está en Ecuador ahora el canciller estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio. Vamos a contar un poco a qué vino a nuestra tierra y también vamos a hablar de Gaza una vez más porque hay más datos que hablan de la tremenda situación que está viviendo no solo el pueblo palestino, sino en general la región, cómo se está complicando ese escenario. Mariano, algo adelantamos, pero ¿qué más? Eliminatorias, Independiente, la salud de Russo, Copa Davis, tantas cosas para hablar. Muchísimo. Colapinto. Dale, en un ratito hacemos repaso deportivo también. 4:15, atención con la nota que se viene. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Le voy a dar un contexto. Estoy leyendo la nota publicada en el diario Página 12. La cronista es Laura Urbano, que arranca así. Ayer por primera vez un chico de una provincia fue conectado a un corazón y un pulmón artificial para posibilitar su traslado con el fin de que sea tratado en el Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, por un diagnóstico de arritmia refractaria severa. El Hospital Materno Infantil de Salta dio cuenta del trabajo conjunto que realizaron los equipos médicos de ambos hospitales públicos con el fin de dar a un niño de 13 años la posibilidad de un tratamiento de alta especialidad. La intervención toma aún mayor fuerza en medio del conflicto por reclamos salariales, claro está. Es la primera vez que salimos a una provincia, dijo Ricardo Rodríguez, médico intensivista del Hospital Garrahan. Los médicos del Garrahan fueron consultados por un caso que se registró el viernes pasado, cuando este pibe fue atendido en emergencias del materno infantil, presentando, algunos síntomas, por supuesto. El estado del joven, hay toda una caracterización del cuadro, pero el estado del pibe se agravó. Tuvo un fallo severo de la función global de su corazón. Eso provocó una repercusión multiorgánica. Sufrió varios parios cardíacos. Imagínense la familia, la escena. Frente a la crítica situación, el equipo del materno infantil activó el protocolo de emergencia, contactando, como es de forma habitual, al Hospital Garrahan. En esos contactos se evaluó la situación y hubo acuerdo que el chico necesitaba ser conectado a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO se llama, ahora vamos a preguntar algún detalle más. Operativo inédito. Al ser el primer operativo fuera de Buenos Aires, se requirió una logística que responde a las necesidades. Un equipo de 5 profesionales del Garrahan viajó a Salta
con todos los elementos necesarios. Los profesionales del materno, por su parte, se encargaron de preparar las instalaciones, revisando minuciosamente el tamaño de pasillos. Escuchen esto, ¿no? El tamaño de pasillos, ascensores, la disponibilidad de hemoterapia, diagnóstico por imagen y anestesia a las 24 horas, además de movilidad, entre otros aspectos, para garantizar el procedimiento en seguimiento constante del estado del pibe. Creo que hubo 4 vuelos sanitarios en total, y cuando uno va dándose cuenta de todos los requerimientos que tiene efectivamente este tratamiento y ese traslado, uno empieza a pensar, a mí me pasó, empecé a pensar en el desguace del hospital público en general, del Garrahan en particular. Es decir, imaginé la vocación de tantos profesionales involucrados en este traslado inédito, en medio de no solamente los malos salarios, etcétera, etcétera, que me imagino que un médico, una médica en ese momento se olvida por completo, sino de tener todos los elementos necesarios para hacer eso. Esa es la razón por la cual vamos a charlar con el doctor Mauro García, coordinador médico de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Pediatría Garrahan. Mauro, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola, Pablo y a los oyentes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Mauro. Se entrecorta un poquito, pero me parece que cuando vaya avanzando la charla seguro se va a acomodar. Mauro, a ver, ¿querés arrancar por el procedimiento, por contarnos? Es inédito y al mismo tiempo me imagino que requiere todo un preparativo, toda una coordinación muy, pero muy importante, y después en paralelo lo que vienen viviendo, ¿no? Sí, bueno, mirá, esto es el usar ECMO siempre y desde hace varios años lo tenemos en el hospital para los pacientes que están dentro de las unidades de terapia intensiva. O sea, esto mismo que le pasó al chico en Salta, le pasa, no muy seguido, pero con frecuencia a los pacientes por el tipo de enfermedad que tienen y la gravedad que tienen. Entonces nuestros equipos están aceitados en esto. Hoy yo puedo tener un paciente muy enfermo de los pulmones, muy enfermo del corazón, o de ambas cosas, y rápidamente el equipo, como opción, después de los tratamientos que son importantes los que hacemos, pero cuando eso también se acaba, pensamos en este tipo de tratamiento. A ver, Mauro, sé que nos escuchás bien, pero te escuchamos entrecortado, no quiero perder detalle de lo que nos contás. Vamos a cortar la comunicación a ver si podemos encontrar otra vía para comunicarnos mejor. Dale. Con Mauro, que es el responsable del servicio de terapia del Hospital Garrahan. No sé, yo iba leyendo la nota, le invito a que lo hagan, está en el portal de Página 12, y mientras iba pensando todo el procedimiento, insisto, inédito, de traslado, todo lo que implica, hasta medir los pasillos por donde tienen que pasar con todos los aparatos, los 4 vuelos sanitarios, los que van de acá para allá, yo pensaba, claro, todo eso en la precariedad. Claro, en la precariedad, y está muy bien cómo trasladás o intentás imaginar la reflexión de los médicos o de todo el personal que tiene que garantizar que todo el procedimiento salga bien, que estén los insumos, que esté la aparatología, pero yo también pensaba en el gobierno, ¿no? Ante la noticia, leen esta noticia, se enteran por los diarios, como nos enteramos nosotros. ¿Qué le pasa? No te digo a Milei, ¿qué le pasa a los que lo rodean? ¿Qué lectura hacen de eso? ¿Qué valoración hacen de lo que ocurre en el hospital público, del trabajo de los médicos y médicas del hospital público, las enfermeras? ¿Qué valoración hacen? ¿Lo pasan por alto? Dicen, qué bien que hacemos en ajustar. Sí. ¿Viste? Yo te dije, a esto no hay que pagarle un peso. Bueno, pues es que hay un dato, mientras recuperamos la comunicación, hay un dato que lo da Mauro Federico cuando expone en la Cámara de Diputados en la Comisión de Libertad de Expresión. Y él sugiere, y efectivamente entiendo que es así, que los audios que se filtraron los pasan, y mucha información sobre todo, los pasan los mismos integrantes de Andy, que son laburantes del Estado, que están viendo toda esa situación, y él decía, no pueden dormir de noche con lo que está pasando, entonces empiezan a tratar de armar alguna red de contención para poder denunciar y no sufrir despido. Ahora, eso va con los que van observando eso, no el esquema decisional. Claro. Para los que toman decisiones, si hicieron lo que hicieron con discapacidad, en esto que no lo ven, y que además lo ven en una nota que convengamos, no está en todos los medios, los canales de noticias, no es la nota principal. Yo no sé, francamente, Luispa, a mí me parece que si hubiera una respuesta acorde a lo que vos estás planteando, aunque sea irónicamente, no podría pasar.
No podría Claro, pasar. no podría, no debería pasar. Además, esa operatoria que vos acabas de describir en relación a Andis está instalada en todos los sectores, con lo cual veamos esto, o veamos la denuncia de las últimas horas de ciudadanos chinos que están denunciando que les cobran una coima. Sí. Todo esto hay que comprobarlo, por supuesto, pero que les pedirían una coima para otorgarles la visa argentina. Bueno. Mauro García, seguimos conversando con él, es el coordinador médico, de la unidad de cuidado intensivo del Garrahan. Mauro, escuchamos hasta que nos contaste que una situación como esta, que no es muy habitual, la de este pibe de 13 años, que deriva en la necesidad de, un equipo que le coordine el corazón y los pulmones de manera artificial. Puede suceder aquí, el tema es que, ocurrió en la provincia de Salta y por ahí vamos, ¿no? Sí, el tema es así. Te decía que hace un tiempo ya largo nosotros este tratamiento en este hospital público lo tenemos y se hacen habitualmente. Por ejemplo, cirugías cardíacas, que el corazón después de la cirugía no termina de mejorar. Sí. Los pacientes salen en ECMO respiratorio, enfermos como en el COVID, pero en pacientes pediátricos que fracasan con los primeros o los tratamientos que habitualmente tenemos con respirador de enfermedades respiratorias, los ponemos en ECMO respiratorio o ECMO hemodinámico, por decirlo así. A veces hay una conjunción. El tema es que desde hace un tiempo empezamos a ver que estos mismos pacientes se enferman afuera del hospital y a veces en terapia intensivas, donde hay gente formada para hacer inclusive tratamientos parecidos a los que hacemos nosotros, pero llegado el momento surgen estas circunstancias que son excepcionales. Por eso se trabajó y se hizo todo este equipo de ECMO móvil, que se llama así, porque el paciente está tan inestable que no puede venir desde una terapia alejada del hospital en una ambulancia. Entonces, nuestro equipo, así como les ponemos acá este tratamiento, lo que hace es trasladar el equipo con esta bomba que le da esta oxigenación de membrana extracorpórea, el ECMO. Se empieza el tratamiento, hay que ponerle canalización especial con cánulas especiales en los vasos sanguíneos del paciente, se lo pone en bomba y ese paciente en realidad la función empieza a estar suplida por este aparato. Sí. O sea, la función de corazón y la función de pulmón las hace este aparato. Y vos decías recién, hay que mirar todo el resto y uno tiene que coordinar, que son detalles de logística. Digo, cómo salir con un ascensor, porque no es solamente la cama y el paciente, es la bomba, el equipo, todo lo que cuida, y son varias personas. Entonces, esto es lo delicado, tipo relojería, que uno tiene que hacer en este trabajo tan delicado. Claro. Pero es súper importante para nosotros y obviamente para el hospital. Ahora, cada detalle de esa coordinación, de ese traslado, además de lo específicamente médico, insisto, ¿no? Se puede hacer en buenas condiciones, en condiciones más o menos, o en condiciones de desguace de un hospital, con personal alicaído, que yo estoy seguro hay un compromiso tremendo, donde lo vas a hacer con un alambre, con una piedra, con un palito y lo vas a hacer igual. Pero acá viene la importancia de los presupuestos, uno imagina, ¿no? Y mira, yo te voy a contar esto para que la gente entienda. Sí. Es un equipo que es con una bomba, pero lleva un circuito con el oxigenador. Básicamente empieza a funcionar la parte de la oxigenación con un oxigenador. Cada circuito vale 29 millones de pesos. O sea, te estoy dando la pauta de que es una técnica especializada con valores muy altos, donde un hospital público está respondiendo a esta necesidad. La verdad que nosotros, como siempre, no le preguntamos cómo va a pagar. ¿Esto se hace en algunos lugares privados? Sí. Lo primero que te preguntan es qué cobertura tenés y hay que pedir autorización a tu cobertura para ver si te la pueden poner o no. Nosotros, fíjate que vos relatabas hace un ratito, la gente de Salta, que inclusive son formados acá, que eso también después podemos conversar. Claro. Dijeron, esto, nosotros podemos hacer hasta acá, hay que ir a un lugar de alta complejidad y especializado, donde llamaron al Garrahan. Claro. Y Garrahan terminó respondiendo de esta forma. Entonces, esto que es súper importante, que lo venimos diciendo hace un tiempo, el hospital
no es solamente el recurso, que obviamente que hay que tener, porque ya te digo que cada circuito de estos vale eso que nombré, sino que tenés que tener gente especializada, que se ha entrenado. Nosotros entrenamos, por ejemplo, para ir al tomógrafo, estos pacientes necesitan, y va todo un equipo, y es todo un entrenamiento, o sea, hacemos simulación de cómo ir, porque obviamente tenemos que, ante eventualidades, tenemos que saber cómo responder, porque es peligroso. Pero bueno, después de entrenar un tiempo, esto se empieza a hacer, y bueno, ayer se logró ir en avión y traer el paciente en avión y llegar al hospital y que sea tratado. Después obviamente se van viendo las causas, por qué se dio, qué otros tratamientos puede necesitar. Esto es un puente hasta mejorar la situación del paciente. El paciente no puede estar in eternum con esto, pero es una medida más que ayuda a colaborar a pacientes que están gravemente enfermos como este. Claro. Estaba pensando en la necesidad de analizar también otras cosas, ¿no? Esto ya corre por nuestra cuenta, Mauro, no te quiero comprometer, pero el gobernador de Salta ha sido casi un aliado, ¿no?, del gobierno de Javier Milei a través de sus senadores y sus diputados a la hora de evaluar, por ejemplo, las leyes que buscan la emergencia en pediatría, que todavía está en juego esto. Entonces, creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Mauro, que el Garrahan es una referencia para todo el país, no se lo puede ver solamente lo que pasa en el edificio ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires, y me interesa mucho lo de la formación. Son profesionales formados en el hospital. Y esto es lo que decimos siempre, digamos, ¿no? Uno no solamente tiene que venir a decir, bueno, yo no voy a ir nunca al Garrahan, o a mí no me va a pasar, digamos, o yo no me voy a tratar en la salud pública. Parte del staff médico que está en Salta se formó acá en terapia intensiva con nosotros. Claro. Y nos conocemos y sabemos y pensamos igual, y tal vez ellos no tienen la opción de hacer ECMO en Salta porque están especializados, porque esto inclusive está visto en el mundo. No podría haber 24 centros que den ECMO en el país. Sí. En Canadá, por ejemplo, hay uno de cada lado, digamos, y el resto todo se traslada y se hace. Bueno, eso estamos nosotros intentando hacer. Que en algún momento fue una propuesta o una respuesta por parte del gobierno, si no me equivoco, ¿no? Que tendría que haber un Garrahan en todas las provincias o algo por el estilo. Y pero eso es lo dijo una senadora en el plenario de salud, Álvaro Rivero, sí, en que un Garrahan a la vuelta es imposible, digamos, pero aparte porque pasa esto, digamos, las patologías que son raras, y en el interior se hace un montón de cosas, y trabajan muy bien, pero la salud en el mundo está estructurada de esta forma, está escalonada en distintas categorías de centro. Álvaro Rivero es la senadora que, palabras antes, la frase anterior a esto que planteaba era: ¿dónde está escrito que los pibes tienen derecho a ir al hospital de Garrahan? Exactamente. O sea, le tendríamos que haber dicho que era de Salta y que no tenía derecho a venir al Garrahan. Y con respecto a lo que vos decías, de esto de los senadores, y bueno, el Senado se portó muy bien, la verdad, con nosotros. Solo 8 no nos acompañaron con el voto. Uh-huh. Pero es cierto, el interior, de todos lados, cuando las papas queman, vamos a hablarlo así en criollo, empiezan a llamar, y bueno, y nosotros la verdad que no pensamos si primero nos van a pagar, si se portaron mal o bien. La verdad que uno tiene que pensar primero en el paciente. Claro. De hecho, nos cuentan un paciente y empezamos a decir, che, me parece que hay que traerlo sí o sí porque se va a complicar, y por ahí pasan y necesita algo más grosero. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso. Ayer el equipo, vuelvo, en el medio seguimos ganando lo mismo que vos me has escuchado en otras entrevistas. 6.000 pesos el pediatra que está en la sala, 9.000 pesos el de terapia, y la verdad que a pesar de eso se arma el equipo, se va, hoy lo siguen cuidando, porque es súper importante esto que se logró, pero este paciente hay que cuidarlo las 24 horas del día permanentemente, la enfermería, quinesio, alimentación, hematología, o sea, una cantidad de gente tiene para cuidar a este paciente, y a veces hemos tenido hasta 3 en simultáneo. Uh-huh. 3. Entonces, nada, es súper importante. Te hago una pregunta más, Mauro. ¿Te acordás que en un momento la discusión era, pero de toda la planta del Garrahan, ¿cuántos son médicos? ¿Cuántos no médicos participaron del traslado y del cuidado del pibe?
Mirá, en general todo es un equipo de profesionales lo que va, no, porque son muy poquitos, primero porque tenés que hacer un vuelo sanitario donde no puede ir mucha gente, entonces van terapistas, perfusionistas, los cirujanos, y son contados con los dedos de la mano, por esto mismo, o sea, este grupito de 5, pero vuelvo a repetirte, no es solamente el ir a hacer esto, que es súper importante, sino todo el cuidado que lleva a posteriori, y ahí entran en juego los 4.700 que trabajan en este hospital. Claro. La administrativa, la señora que limpia, los que preparan la alimentación cuando le damos a estos pacientes, nosotros los médicos, las enfermeras. Por eso cuando los que administran este país dicen cosas que no son, la verdad que a nosotros siempre nos da mucha bronca. Pero bueno, estas cosas son las que demuestran lo que somos hace 38 años. Mauro, solo para cerrar, ¿en qué estado estamos? Recordanos un poco cómo está el tema de la emergencia en discapacidad y qué estamos esperando. Bueno, con respecto, te digo porque van pasando los meses y nos habían prometido plata, seguimos igual. O sea, con estos valores que yo te digo, la gente sigue yéndose, drenando el goteo continuo. Y bueno, y esperando que, bueno, después de la aprobación en el Senado, que por ahora es ley, el día 11 se vence el plazo para que pueda vetar el presidente de la Nación la ley o no. Bien. La verdad que Jueves estuvimos que viene. testeando. El jueves. Sí, el jueves. La sensación, como un miti-miti, que mitad de los legisladores dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, toda la situación, viste que esto es un día a día de lo que va a pasarnos en la política. Sí. Y no saben si es muy conveniente o no vetarlo. Después va a estar el tema de cómo ejecutarlo, que no es menor, digamos, ¿no? Porque viste que más de una ley surge y queda dormida por ahí en los cajones. Pero bueno, por lo menos es una herramienta más que uno tendrá para ver si es que no es vetada, y bueno, y si es vetada tendremos que volver a trabajar y ustedes nos volverán a ayudar. Y me imagino, Mauro, que ayer estaban pendientes de lo que pasaba en el Senado con discapacidad, ¿no? Yo de hecho recién lo confundí, pero porque de alguna manera es como hablar de lo mismo. Y es que bueno, muchos de nuestros pacientes también son discapacitados y necesitan tratamientos acá, así que creo que corremos de la mano. No, yo le decía por la atmósfera, por el tono político, por el desafío al veto del presidente, a eso me refería. Y sí, digamos, estamos en una instancia parecida. Yo creo que igual, Pablo, es parte de lo mismo, y yo digo que hay que mirar el bosque. El bosque claro. Es lo no público, el ataque a la salud pública, el ataque a nosotros, que es bipolar, digo yo, porque por un lado en las redes nos ponen felicitados, son los mejores, y por otro lado te quiero desfinanciar y no te aumento el sueldo. Entonces muy loco. Claro. Pero yo creo que el final es un ataque a la salud pública. No quieren salud pública, bueno, nosotros demostramos lo que somos. Mauro, gracias por el testimonio, che, es muy valioso siempre. Cada vez que conversamos se valora eso. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, por ahí esperemos que sigan buenas noticias hasta el día 11 y después seguiremos. Gran abrazo. Mauro García es el coordinador de la unidad de terapia del Hospital Garrahan. Hicieron un traslado de un pibe que en Salta tuvo una descompensación cardíaca que terminó con una falla multiorgánica. Estaba empeorando la situación. Profesionales en Salta, en conexión con profesionales del Hospital Garrahan, muchos de ellos formados en el Hospital Garrahan, hacen la interconsulta, hay que trasladarlo. Inédito el procedimiento porque, tanto el corazón como los pulmones había que sostenerlos de manera artificial, y entonces hubo que hacer varios vuelos sanitarios, no solamente el propio procedimiento, sino toda la logística para mantener una suerte de unidad de terapia intensiva ambulatoria con este dispositivo especial. Lo trasladan y está en el Hospital Garrahan. Díganme si no es una nota proselitista, ¿no? ¿Vale en veda hacer una nota así? ¿Qué se imaginan ustedes? Hasta el jueves hay tiempo para que vete el presidente la emergencia en pediatría. ¿Qué creen que va a pasar si al presidente le va muy bien el domingo o si le va muy mal? ¿Incide o no incide en la decisión que pueda llegar a tomar el jueves, por ejemplo, no? Es retórica, ¿no? Es retórica. Claro. La verdad, acabamos de violar la veda de una manera flagrante. Sí, un asco. 4:36. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Liliana Mazurek, Oscar Parrilli, Dolores Solá y Acho Stoll. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
4 de la tarde, 43 minutos. ¿Quién lo dice? Volvió el punk. Esto es punk. Son malos, Son malos, Néstor, terrible, Volví, mirá lo que trajiste. Son malos, Qué bolón que se armó ayer, por favor. Che, qué temazo este de 2 minutos, Sí, tremendo. Pero además, vos lo escuchás y te imaginás el pogo ahí, ve, el punk emerge. Te está pasando. No, bueno, perdón. 4 de la tarde, 43. Te está yendo a la mierda. Banquina, Vas a ser reprimido. ¿Qué está pasando? Siguió hasta la noche, tarde, noche. Sí. ¿no? Venía a los WhatsApp y me cagaba de risa. Gran abrazo para nuestra compañera Gaby Radije, que el lunes estará de nuevo con nosotros. Bueno, en un ratito hablamos de... No es solo el cruce entre Daniel Parisini y Guillermo Franco, ¿no? Por eso decía que deja mucha tela para cortar, total. Hay mucha cuestión para hablar, y también del modelo. Y te diría, Sí. ¿rompemos la veda electoral al hablar del cruce entre el gordo Dani y Guillermo Francos? En un ratito recordanos, Néstor, internacionales. Vamos a hablar de la gira que está haciendo Marco Rubio por Ecuador y México y algo de Gaza si hay tiempo. Ya vamos a escuchar a Milei, que habló en Estados Unidos, ya está volviendo para la Argentina, creo que llega mañana 1 de la tarde o algo por el estilo, o quizá más temprano. Me estoy confundiendo a qué hora llegaba a Estados Unidos y a qué hora volvía. Bueno, Mariano, arrancamos, en un ratito hablamos de Argentina, hablamos de la despedida de Messi por los puntos en el Monumental, muy emocionado. Lionel, pero nos llama mucho la atención y nos dio ganas de conversar acerca de la decisión de la Conmebol respecto de la trágica noche en Avellaneda del partido Independiente Universidad de Chile. Bueno, ya muchos de ustedes sabrán que la Conmebol eliminó a Independiente de la competencia, además le impuso una multa de $250.000 y le prohíbe durante 7 partidos jugar con público local en Buenos Aires, en Avellaneda, en su cancha, o en otra cancha, digamos, y le impide llevar visitantes, público visitante, durante 7 partidos. O sea, la sanción abarca 14 partidos. La Universidad de Chile... Que después de cómo son los resultados, pueden ser 2 ediciones de competencia, ¿no? Porque 3 puede ser más. Claro, depende de cómo te vaya. Si te va en 6, si vos jugás 6 partidos de una zona de grupo y quedás eliminado, son dos competencias. 13 partidos es si llegás a la final, ¿no? Claro. 13 partidos es si llegás, a la final. Está bien, pero de local tenés 3 de local. Ponele que te quedas afuera en la zona de grupo, son 2 zonas de grupo, son 6 y un partido más, digamos. Bueno, sí, son 2. 3 competencias. Bueno, sí. Me está volviendo loco. No, 2 competencias, quiero decir, pueden ser 2 competencias completas. Claro, 2 competencias completas, puede haber también, puede arañar la tercera. Claro. Sí. Me perdí. Y la Universidad de Chile, $120.000, Independiente, insisto, 250, Universidad, $120.000 sanción. Le dan 7 partidos de visitantes, 7 partidos de local sin público y además la dejan pasar en la competencia. La clasifica directamente para jugar contra Alianza Lima el próximo partido. Esto es una flagrante falta de respeto por parte de la Conmebol, porque todos vimos, lo que no quiere decir que estamos exculpando a Independiente. No voy a entrar en el chauvinismo, es estúpido y ridículo decir que está mal sancionado a Independiente porque son argentinos, o que hay una persecución o la mano en coche. Lo que digo es, el partido fue cancelado porque los hinchas de la Universidad de Chile tiraban basura, porquerías, inodoros, meo, caca y todas las cosas, pedazos de mampostería y todo lo que te puedas imaginar hacia el público que estaba en la platea baja. Que Independiente comete un error, por supuesto comete un error grave, que es no prever que esto puede suceder, por lo tanto, si pone a los hinchas de la Universidad de Chile arriba y a los hinchas de Independiente abajo, es posible que esto pueda ocurrir, más si no hay una red de contención y además ni siquiera hay personal de seguridad para evitar que esto suceda. Independiente cometió un flagrante error. La Universidad de Chile comete los hinchas de la Universidad de Chile cometen una atrocidad. Esto implica que el partido sea cancelado en el momento que se están arrojando las cosas desde la tribuna, y después ocurre lo que ya todos vimos y repasamos 50, 60 millones de veces, que se ingresan los hinchas de Independiente a la tribuna de los hinchas de la Universidad de Chile y se produce una especie de linchamiento de muchos de los hinchas que estaban allí ubicados. Todo esto ante la mirada perpleja, digamos, de todos los que estábamos observando el partido por televisión, la mirada asustada de todos los que estaban en la cancha. Uno de ellos era nuestro compañero Restivo, que ahora le voy a dejar para que comparta con nosotros lo que vivió esa noche, y por supuesto lo peor de todo, que era la mirada
no participativa de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no ingresó a la tribuna para evitar lo que estaba sucediendo. A mí me parece disparatado esto que ocurrió. El comisario que estaba a cargo del operativo debe ser sancionado, debe ser, para mi gusto, debe ser dado de baja, porque la argumentación que dio el ministro de Seguridad Alonso sobre las razones por las cuales la policía no ingresó a la tribuna era que si entraban a la tribuna podía ser peor. ¿Qué podía ser peor que tirar a dos tipos de la segunda bandeja o estar persiguiendo gente con palos y agrediéndolos y casi asesinándolos a golpes con barras en la cabeza? Bien. ¿Qué podía ser peor? De todas maneras, la sanción de la Conmebol no afecta. No, la sanción de la Conmebol no afecta, pero bueno, la inacción de la policía en gran parte es la que provoca que Independiente sufra esta sanción, porque si la policía hubiera evitado en tiempo y forma que los hinchas de Independiente no se trasladaran hasta la tribuna de Universidad de Chile, el partido hubiera sido cancelado porque los hinchas de Chile tiraban las cosas hacia abajo. Entiendo el punto. No más que eso, entonces, por eso yo engancho también con el tema de la policía. Estuve repasando el manual el reglamento de seguridad, el código disciplinario y el reglamento de seguridad, que son los tres biblioratos o los tres libros que se basa la Conmebol para sancionar a Independiente. En ninguno de los tres es convincente la utilización de los artículos. Los artículos que se usan son aplicables tanto a Independiente como a Universidad de Chile. Es decir, todo es disparatado. Todo lo que ocurre en esto, cuando preguntan qué es lo que debería haber ocurrido, los dos equipos deberían haber sido excluidos de la competencia, y no solo, yo considero además que los dos equipos deberían ser excluidos de esta competencia y de la próxima, porque si vos no pones un coto, no pones un final en este tipo de cosas, este tipo de actitudes, como por ejemplo tampoco la Conmebol participa habitualmente de las palizas que reciben los simpatizantes visitantes en las tribunas de Brasil. No solo los argentinos, todos los simpatizantes de los diferentes equipos que van a Brasil son normalmente cagados a trompadas por la policía, a palazos y a balazos por la policía en las tribunas. Entonces, todo está desmadrado en la Conmebol, porque la Conmebol es, como tantas otras organizaciones del fútbol, una porquería. O sea, vos lo que planteás básicamente es, más allá de las sanciones, si eran esta descalificación o la próxima, lo que no te cierra es que haya sido distinta vara entre U de Chile con Independiente. No, tendrían que haberle dado las mismas sanciones a la U de Chile que Independiente. Ahora, pregunta. Y ahora sí. Pregunta. La verdad es que pregunte. Independiente alojando el evento, sí, ¿tiene más responsabilidades en garantizar seguridad o no? Que tiene la U de Chile. Responsabilidad en garantizar la seguridad, por supuesto. No, Independiente tiene más que la U de Chile, quiero decir. No, todas, ninguna. La U de Chile no tiene ninguna Tendrá responsabilidad en otro que es el quilombo que hacen. No tiene ninguna responsabilidad la U de Chile en la organización del partido y en la planificación de seguridad. La que sí tiene responsabilidad es la Conmebol. Porque la Conmebol audita a los clubes. Los clubes presentan un plan para la seguridad y vienen tipos de la Conmebol que auditan ese plan. Alguien de la Conmebol vio que no había alambre, vio que no había... O sea, por eso... Claro, jugá. E incluso no solo jugá. Cuando están tirando las cosas y le preguntan al tipo de seguridad de Independiente si podían... enderezar la situación para que no siguieran los incidentes, le dijo, no hay ninguna posibilidad, nosotros tenemos que suspender el partido. Le dijo al veedor de la Conmebol, al oficial de la Conmebol que estaba acá. Y el oficial de la Conmebol, en lugar de ver lo que estaba sucediendo y darse cuenta que efectivamente estaba ocurriendo un desastre, llama por teléfono a Paraguay y pregunta, está pasando esto en la cancha Independiente, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos? Y los tipos que están en Paraguay, que no ven lo que está pasando, porque la televisión no muestra lo que está pasando, le dicen, no, el partido se tiene que seguir jugando. Y el tipo corre al teléfono y dice, no, que se siga jugando. Está bien. Bueno, entonces, por eso la Conmebol tiene responsabilidad también en este asunto. Hay algo muy revelador entre las sanciones, que es viste que las multas económicas son por varias cosas. Sí. Una de esas causas es por los derechos televisivos. Una de las multas en dólares, en miles de dólares, tiene que ver con no haber cumplido con los derechos televisivos a los cuales estaba comprometido la Conmebol. Me estás jodiendo. No, esa es una de las sanciones que económicas. Por haber emitido los incidentes. Por haber interrumpido el partido que ya estaba vendido. No te puedo creer. Claro. Todo un segundo tiempo donde habría publicidad y demás. Bueno, pero estabas vos ahí. Tenemos duda de que el poder económico también ha invadido el fútbol y que la publicidad y los derechos de televisión inciden en tantas cosas. No, yo coincido en todo lo que estás diciendo, Mariano. Yo, más allá que de hincha Independiente, que estuve en la cancha,
la irresponsabilidad de la dirigencia independiente es atroz. O sea, tiene una responsabilidad total y está bien la sanción. Lo que no me parece bien que sea peor a la de la Universidad de Chile. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que lo que dice Pablo es cierto, el club que organiza tiene más responsabilidad, pero si entonces se permite esto, como dijeron ya varios, uno juega de local, gana, al otro la revancha va y hace el quilombo Pampa que hicieron el Chile y pasás. Es un antecedente horrible. La Universidad de Chile tendría que haber sido castigada igualmente. Igual yo trato de salir, trato de no mezclar lo deportivo con la seguridad. Me parece que va por carriles diferentes, porque si nosotros empezamos a hacer especulaciones deportivas, dame tu opinión, por supuesto, ¿no? Si hacemos la especulación deportiva, bueno, vos ganás de local, vas de visitante, tirás 2 piedras y se suspende el partido, igual pasás. Entonces, pero hay una especulación deportiva ahí que no, para mí no ha lugar. No, pero vos tenés que cortar los incentivos para que eso ocurra. No nos gusta que pase. Tenés que terminar con la violencia, pero no porque hay una especulación deportiva. Tenés que terminar con la violencia porque la violencia es una porquería. Pero vos terminás con la violencia. Eso es lo que quiero decir. No porque mañana un hincha que gana un equipo que gana local va a mandar a 4 boludos a tirar piedra. Pero no es por ese motivo. Lo que hay que hacer es terminar con la violencia. Pero ni Independiente, ni la AFA, ni Conmebol, ni Milei, ni Cristina van a terminar con la violencia. No, con una decisión, quiero decir, ¿no? Es una construcción social y cultural de mucho tiempo. Que tiene que ver con lo cultural y con lo disciplinario. Ahora, en lo concreto, a mí me parece, no me resulta lógico que la Universidad de Chile continúe compitiendo en esta jornada. Sí me parece que Independiente tiene más responsabilidad. No sé cómo se sanciona, no sé si es más plata, si son más partidos, no lo tengo en claro. Independiente tiene 2 competencias me parece un montón. Pero yo creo que ya haberlo eliminado, porque digamos, también es cierto que hay miles de socios que tienen que pagar el pato por 200 energúmenos, que son los que fueron a castigar. Bueno, pero eso pasa siempre. Bueno, está bien, pero por eso digo, es responsabilidad del club. Esos tipos no tienen que ser más socios, no pueden entrar más, y ahí empieza la connivencia de las comisiones directivas de los clubes con la barra brava y todos los negocios que hay atrás. Ese es el problema. A mí me queda una sola duda de lo que dijo Mariano, que lo planteo como duda, ni siquiera como matiz, porque realmente no lo sé. ¿Duda la qué? Pero la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires en la cancha, digo, sabiendo, vos mismo lo dijiste cuando hablabas de lo que ocurre en Brasil. Sí. Si hubiera entrado la policía en ese momento, en el peor momento, en el momento en el que estaban desatados los hinchas de Independiente, probablemente, además de lo que ocurrió, hubiera habido algún muerto de bala. Porque la policía... Sí, bueno, Luis, nunca la mejor opción es dejar que se maten, que 40 tipos agarren la casa. Yo no sé, lo que vos decís, la mejor opción meter a la policía de la provincia de Buenos Aires armada, así como está planteado. Tiene que haber otra manera que no sea esa. Pero de hecho, ¿cómo es sin una fuerza de seguridad? Yo lo que no sé es si estaba la regla para... Cuando hay una movilización y vos llevas a la policía, ¿es para efectivamente controlar qué? No, una movilización no, pero si se están agarrando... Pero ¿cuál es la experiencia en las canchas? Déjame cerrar el argumento. Si hay 50 tipos que están yendo contra 10 o 100 contra 10 y lo van a tirar por la bandeja... ¿Tiene que haber una fuerza de seguridad que interrumpa eso? Déjame repetir que no lo tengo claro y que lo planteo como duda, porque si no me termino defendiendo una posición de la cual ni siquiera estoy seguro. Pero me hago esa pregunta, creo que es una pregunta válida, porque conocemos cómo actúa la policía, porque la policía tampoco nadie la controla políticamente. Ahí es donde vos tenés un poroto a tu favor, digamos. Estamos hablando de una situación ordinaria y que debería ser así. La policía no debería ir a desmadrar aún más las cosas. La policía debería entrar a poner orden. No, a entrar a punta de pistola, a tirarle a los tipos. Deberías tener policías capacitados para este tipo de situaciones que ingresen a una tribuna, incluso sin armas de fuego, puedan entrar a controlar el desmadre. Ahora, volvemos a la situación ideal. Y por ahí en una de esas terminaba peor, porque la policía entraba tirando, qué sé yo. O sea, es imposible. Duda. Ahora, yo tengo que plantear que la policía tenía que estar en ese lugar porque era una matanza. No sé si la postura de Luispa incluye la idea de que en un contexto electoral por ahí tenés dentro de la propia policía algún elemento que te tira un muerto para embarrarte la cancha. Sin duda que lo incluye. Bueno, está bien, pero volvemos al tema de como igual decía, no tiene que ver con la sanción de la Conmebol. No, pero como decía, pero la sanción de la Conmebol está vinculada a la inacción de la policía, insisto, porque si la cosa terminaba en los hinchas de la Universidad de Chile tirando piedras, inodoros, bosta y meo a la tribuna de abajo, la sanción hubiera sido
decidido por la Universidad de Chile, lo pero que Mariano, consigue, lo que desviene en la sanción para Independiente es que entraron todos estos energúmenos. Sí, si no entrabas era obvio, descalificaban a la pasaba Independiente. Marian, entiendo el punto, pero ¿por qué vas a la segunda instancia? La primera instancia es que tendría que haber habido gente de chaleco fluorescente, dejado un pulmón, coordinación, y mismo dentro de la lógica del club, imposible que pase. Cuando ocurren este tipo de cosas. Entonces ahí le recae Independiente. Cuando todos sabemos que ocurren este tipo de cosas es porque hay una situación, hay como un sinnúmero de situaciones que se concatenan, para usar una palabra. Tenés nunca es una sola. Claro, tenés la falta del alambre para evitar que tiren cosas, la falta de los tipos que estaban en la seguridad, los hinchas de Universidad de Chile desbocados tirando porquería, la decisión de poner hinchas de Independiente abajo, la inacción de la policía de la provincia de Buenos Aires, la acción de los idiotas estos, los energúmenos, los dementes estos que ingresaron de Independiente a linchar, o sea, ocurren un sinnúmero, se van desencadenando. Por eso siempre decimos que cuando ocurre un hecho traumático, sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. Claro, Esto fue un ejemplo. Sí. Sabemos cómo empezó todo, todos podemos decir cómo empezó. En el momento que estaba sucediendo decíamos, ¿esto cómo termina? Termina con tipos colgados. O sea, yo me imaginaba que iban a sacar soga como en el oeste y los iban a colgar a los hinchas de Chile. Ahora, ¿cómo puede ser que la policía no ingrese cuando vos tenés un delito en estado de flagrancia? Es ridículo. Tengo la sensación de que esta discusión era el día posterior. Que la bueno, está bien, pero la sanción está vinculada a eso, Pablo, porque es la cuarta vez que lo digo. No, es que es la quinta que te digo que para mí el primer elemento tiene que ver con la responsabilidad del club. Como vos sos el conductor del programa, ganaste 5-4. No pasa por ahí. Quiero decir que el presidente independiente, Grindetti, dijo algo que a muchos le pueden hacer ruido. Acusó al presidente de la Confederación Sudamericana, de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se me fue el teléfono, acá está, de favorecer a las sociedades anónimas deportivas y exige que a su vez retiren todas las referencias del Club de Avellaneda en el Museo de la Entidad de Luque. Recordemos que Independiente es el equipo que más Copas Libertadores ganó. Sí. O sea, y le piden que retiren todas las cosas que tengan referencia de Independiente en el Museo del Fútbol de Luque, porque están como motivo de protesta. A mí me llamó la atención. Y habla Grindetti dice que las asociaciones civiles sin fines de lucro, a diferencia de la Universidad de Chile, que ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima orientado a la rentabilidad y la especulación empresaria, la Conmebol, al fallar de esta manera, no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma su preferencia hacia las sociedades anónimas. Esto lo dice el presidente independiente Grindetti, y muchos de ustedes dirán, pero Grindetti no es aliado de Bullrich y a su vez hombre de Macri, y a su vez ahora juega un ratito con Milei, un ratito coquetea con Milei, un ratito no coquetea con Milei. ¿Cómo es esta historia? Yo le digo que Grindetti ya en varias ocasiones se manifestó en contra de las sociedades anónimas, él defiende los clubes como entidades civiles sin fines de lucro, porque sostiene que Independiente no es un lugar en donde un inversor vaya a poner plata. Él dice que esto es más que Independiente, si está bien administrado, es un club que se va a autosolventar como se solventan Racing, River y Boca. Saquemos San Lorenzo. No está a favor del ASAD para todos los clubes. Porque dice en el caso Independiente, dice que él está a favor del ASAD o de discutir un sistema de sociedades anónimas, pero en este caso cree que Independiente no es el ideal y da las argumentaciones del caso. Recordemos que el Barcelona y el Real Madrid no son SAD, son clubes, son sociedades civiles sin fines de lucro. Pero el resto son medio tienen inversores, sí. También hay cuestiones. Casi el total de los restos de los españoles, sí. Pero bueno, aquí están, así están las cosas país, diría un conductor de noticiero. Lo único que quiero decir es que yo apelo a que el Independiente vaya al TAS, al Tribunal Deportivo, que va a revisar la sentencia. Y yo creo que si Independiente va... Por eso te iba a preguntar, porque Independiente dijo que va a apelar, ¿no? ¿Ante quién se apela? ¿Ante la FIFA? TAS, ¿Qué es ante el TAS? El TAS es un tribunal de alzada, sería como que revisa todos los fallos que se van dando en las diferentes asociaciones, incluso revisa los fallos de la FIFA. Está por encima de la FIFA. Es un tribunal que está integrado por todas las asociaciones deportivas y que tiene como injerencia, y es como si fuera la corte de la Haya, ¿entendés? Como vamos al corte de la Haya, pero lo único que es vinculante.
Lo que decide el TAS es vinculante. Yo creo que tiene mucha posibilidad Independiente de revertir esto en el TAS. Hay que ver lo deportivo, seguramente no. Habrá que ver qué es lo que pasa. No sé si el TAS va a fallar antes de que el partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile se juegue. A mí, insisto que hay una sola cosa que me hace ruido, que es frente a lo evidente de injusto que resulta la condena, que lo injusto de la sanción no invalide la discusión central, que es lo que Independiente permitió. A mí esto me parece que es evidente, porque lo veo a Grindetti llorar por un fallo injusto, de una sanción injusta de la Conmebol, pero lo entiendo. El fallo ver la escena era ya un delirio total. Y después no es menor saber por qué. Y no es menor también saber por qué. ¿Por qué Independiente hizo las cosas mal? ¿Por qué no hizo lo que había hecho en otros partidos? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué no dejó el pulmón? ¿Por ineptitud? Puede ser. O por la cercanía de las elecciones en la provincia y lo que dice Buenos Mariano Aires. también, ¿y por qué la Conmebol vio que eso no se podía? Yo no sé si quedó claro, pero lo voy a reiterar. Yo no estoy en desacuerdo con la sanción a Independiente. Yo estoy en desacuerdo con la sanción a la Universidad de Chile. Yo creo que la sanción a Independiente es liviana. Debería haber sido peor. Yo creo que Independiente debería haber sido excluido de la próxima competencia, de las próximas competencias internacionales. Yo no digo que Independiente debería ser exculpado. Yo lo que digo es que la Universidad de Chile es básicamente muy responsable de lo ocurrido, porque el partido se cancela. Digo, si vos tomás el recorrido del tiempo, el partido se cancela cuando los hinchas de la Universidad de Chile están tirando cosas, no cuando entran los energúmenos independientes. No estoy diciendo que vos... Después hay responsabilidad independiente. Estoy diciendo que en el debate público no se lleve la marca, lo injusto de la sanción de la Conmebol respecto a la responsabilidad del club del que somos parte nosotros, digamos, ¿no? Sí. Ya está la decisión de apelar. Apelará Independiente, sí, seguramente va a apelar. Independiente están que trinan en Avellaneda. Sí, van a apelar, no sé si esto, no creo que deportivamente lo puedan resolver, pero sí por ahí reciben una baja en los 14 partidos y en la multa que tienen que pagar. Pero lo deportivo es mucho más complejo. Gracias, Marian. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral. Análisis, opinión e información precisa. La palabra de los protagonistas y los resultados al instante. Desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC.
El futuro nos inspira. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM 530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y 10 de la tarde, tarde de viernes, segunda hora de que vuelvan las ideas. Vamos hasta las 6. Suena a Papo en la 530 en que vuelvan las ideas. ¿Quién trajo, Luis Pablo? Esto no es punk. Esto no. Esto es rock. Esto es rock. Sí. Rock and roll. Es rock, el bueno. Es rock. Acá no hay dudas. ¿Qué No rock? puede No, haber dudas. rock. Che, ¿Es rock o no? la están puliendo mucho a Gaby, Yo no. loco, en su ausencia. Néstor. No está bueno. No, lo yo que no, está- ¿qué tiene que ver? Néstor, lo que Yo no estás ni haciendo vine es ayer, no me horrible. metan en quilombo. Néstor, nada lo que que estás ver. haciendo es horrible. Nada que ver. ¿Por qué Papo? Lo traje porque mi hijo me pidió si podíamos pasar este tema, es un homenaje. ¿A él. tu hijo o a Papo? Le gusta. ¿Pero es un homenaje a quién? ¿A tu hijo A o a mi Papo? hijo. Ah, sí. Le Me mandamos pidió esto, yo cumplo. abrazo a Mariano, gran delantero, gran goleador. A mí me hablan, no, bueno. No, al hijo soy de tan- Néstor. Debe ser otro, dijiste. Sí. Ah, no. Levantaron mejor. Ah, no. No, goleador no. Si me decís un 2 aguerrido que te la pone en los dientes, sí. ¿De qué disco es esto? Charlie. Caras querido. en el parque. Caras en En el el parque. parque, es el tema. Ah, no, por eso. Estaba No sé de preguntando. qué disco, no sé en qué álbum. Papos Blues, volumen 3. Volumen 3. Muchas gracias, Charlie. Gracias, querido. Charlie. Bueno, dedicado a Mariano Restivo. ¿Estamos bien? Así es. Bueno, quiero decirles 15.6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. ¿Quieren saber cómo viene el fin de semana? Muy El rapidito. domingo en Buenos Aires. Si en el decimos conurbano. no, ¿qué pasa? No, no quiero. Hoy estoy al borde de levantarme e irme. Y Pero decirles. depende de quiero saber, conurbano, No, bueno, lo único domingo. que falta es que venga Saro y me venga a putear. ¿Cómo? Conurbano, primera, segunda Claro, y el tercera domingo, sección. ¿cómo va a estar? Mañana sábado mínima 4, es decir, seguimos con mañanas muy frías. Frescolari. Máxima 14, totalmente despejado. Es decir, temperaturas Lindo bajas, para la me encantan práctica esos deportiva. días. Pero, como dice Luis Paz, con solcito que Sí, que hermoso. te abraza, ¿no? Práctica deportiva, para comer un asadito, para salir a dar una vuelta. Para Hermoso. pintar. Para pintar, está bien, ¿por qué Está no? bien, sí, claro. Domingo de elecciones en los alrededores, digamos en el AMBA, si vos querés, ¿no? En toda la provincia, pero bueno. ¿Qué llegará? ¿El primer y casi segundo Y cordón no, del conurbano?
Más o menos. Primera y segunda. De una vez, dale, no de más vuelta. Mínima 8, no es más vuelta. Calecitero, me dijeron. Sí, dale. ¿Jugadores caleciteros del fútbol argentino? Dale, Pablo. Ok. Mínima 8. Es buena que jugadores caleciteros. Es buena. No es tan. ¿Tenés alguno ahí? Hoy no hay tanto, ¿eh? No hay tanto porque no hay dominio de la pelota. Nadie gambetea a nadie. Claro. No hay uno que gambetee. Exacto. Tienes razón. No, bueno. Beltrán. Mínima 8. Máxima 15. La vieja Beltrán. Pero algo nublado. O sea, vamos a tener un día tranquilo. Nadie va a poder decir por la lluvia o por tanto frío, no. La semana que viene, ¿cómo es? ¿Llueve, no llueve? ¿Querés? Ya. Sí, tenemos, así una aproximación. No hay lluvias en el horizonte. Sí, todavía. Nublado, pero no. ¿Por qué tanto interés? Y porque por la obra. Bueno, necesito que avance. 5:14, resumen de la semana, Mariano Randazzo, para la audiencia de Que Vuelven las Ideas. Lo primero que tenés que confiar es en la fuente que vos tenés. Nosotros afortunadamente hace muchos años que trabajamos en esto, nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. El negocio nuestro es nuestro trabajo y es construir noticia. A eso nos dedicamos. Mauro Federico, periodista. Porque si estamos acá poniendo el cuerpo es para expresarles nuestro agradecimiento infinito por el apoyo institucional que nos están dando. Pero el objetivo nuestro no es discutir sobre si debe o no haber libertad de expresión, porque eso es algo absurdo que en la Argentina discutamos esto hoy. Nuestro objetivo es poner en relevancia que este gobierno construyó una organización para destruir el Sistema Nacional de Asistencia a los Discapacitados. Resultados afirmativos, 63 negativos, 7 abstenciones, 0. Es una emoción tremenda sentir que se hace justicia. Nosotros somos prestadores, somos familiares, yo soy madre de un adulto con TEA de 30 años, somos profesionales de la salud, nos dedicamos a esto desde el amor, estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos, no tenemos por qué pasar por esto y las familias no tienen que pasar por la injusticia de reclamar lo que es de ellos. Yo soy sola con él y costó mucho, mucho. La crueldad que vi en este gobierno no la vi nunca. Casi un año peleé para que la obra social le autorizara la escuela, yendo y viniendo, mandando mail, hablando, pidiendo que bajen los de arriba que nunca querían dar la cara. Logré esa autorización de la escuela y voy a seguir logrando todo lo que corresponda porque soy la voz de él y lo voy a hacer siempre, contra quien sea. Soy mamá y maestra especial, así que sí, estamos muy felices. Valió la lucha, valió la esperanza, valió el frío, valió la lluvia, valió la incertidumbre, valió la pena por nuestros hijos, por nosotros los trabajadores, por nuestros alumnos y por los derechos que son de todos y se deben hacer cargo, son de todos nuestros derechos, se deben cumplir. Un volantazo, el esquema de bandas cambiarias sigue igual, el Banco Central no interviene adentro de las bandas, solamente interviene en el piso vendiendo pesos, en el techo comprando pesos. Lo que hoy ocurrió es una situación puntual donde el Tesoro, para proveer liquidez en el mercado de cambios y asegurar el buen funcionamiento del mercado. Federico Furiase, director del Banco Central. Esta medida, como la hicimos transparente, como todos los pasos que fuimos dando, se lo comunicó con el fondo, al fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado, está al tanto de esto. Y como todo lo que venimos haciendo, esto lo podemos hacer porque tenemos un programa de estabilización que fue preparado para estar blindados ante cualquier ataque político. Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Patricia Bullrich. Y lo digo con claridad, cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre. Operan desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando desconfianza y odio. Estamos en un momento muy interesante porque estamos en un momento bisagra. Y obviamente el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada y eso implica
digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí? O, digamos, si fuera el caso, digamos, inventarme cualquier tipo de aberración. Javier Milei. Digamos, o sea, inventar mentiras, digamos, para tratar de desprestigiarme. Pero bueno, digamos, son los últimos manotazos de ahogados de un régimen que, si Dios nos acompaña, digamos, lo terminaremos de sepultar, digamos, el 26 de octubre. ¿Se acuerdan de aquel boxeador? Creo que era panameño, que le decían mano de piedra Durán. Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cristina Fernández de Kirchner. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano. Finalmente, y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar. Y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. El resumen de Mariano Randazzo de esta semanita, bueno, qué decir, ¿no? Ya siento que es casi un latiguillo decir que son semanas de mucha intensidad, de muchas novedades, de mucho movimiento y, por supuesto, es una semana particular porque nos vamos en la semana previa hacia la elección de la provincia de Buenos Aires, sobre la que vamos a hablar en un rato con un consultor. Solo decir que es una elección muy importante, es la famosa madre, ahora sí, ¿no? Es la famosa madre de todas las batallas, pero me parece que el gobierno le ha dado una centralidad que podría haber evitado por su propio bien. Hipótesis que después vamos a tratar de argumentar. Bueno, en medio de todo esto, perdón Charlie, en medio de todo esto, en las últimas horas una discusión interna del gobierno fuerte. Otro episodio que hace a lo que ocurrió en la semana que todavía no termina. Digo, el resumen de la semana, faltan 2 días y dos días sí, bravos, ¿no? Todavía. Pero bueno, decíamos, ayer el Senado ratificó la ley de emergencia en discapacidad, es decir, rechazó el veto planteado por el gobierno nacional. Prácticamente todos los senadores votaron de la misma manera, solo 7 se manifestaron en contra. Luis Juez, un senador que venía acompañando al gobierno nacional en un montón de iniciativas, quizá se produce una ruptura en el cierre de listas en la provincia de Córdoba. Sí, igual son aliados. Igual son aliados, está muy bien la aclaración. Hay un pequeño alejamiento por el cierre de listas en la provincia de Córdoba, pero en este caso en particular, y porque a Luis Juez lo toca particularmente también, perdón la redundancia, vota a favor o en contra del decreto de Javier Milei. Esto, por supuesto, enoja a la Libertad Avanza, no solamente el voto de Luis Juez, enoja a la Libertad Avanza el voto de todos sus aliados habituales, que esta vez le votan en contra y le hacen un daño importante, porque la verdad es que ayer el gobierno nacional sufrió un daño muy importante en el Senado, y luego de la votación, el conocido como el Gordo Dan, uno de los principales tuiteros de Javier Milei o del sistema comunicacional del gobierno nacional, todos quienes nos escuchan lo conocen perfectamente o por lo menos saben de quién hablamos, escribe en la red social X un tuit absolutamente desagradable, fuera de lugar, atroz, por lo que plantea en ese tuit. Me gusta la caracterización de atroz. De una falta de humanidad, te diría, sí, notable, que llamó la atención a propios y ajenos. O sea, algo que hace Parisini llama la atención, digamos, claro, ¿no? Más que lo que ya viene haciendo. Donde cuestiona, no voy a reproducir el tuit, incluso lo charlamos fuera de aire, nos parece muy desagradable, no creemos que tenga sentido reproducir el tuit, pero sí digamos que lo que hace es dudar de las verdaderas razones del voto de Luis Juez,
teniendo en cuenta que, bueno, tiene una hija discapacitada, esto es público, bueno, y ahí construye una historia, como decía, atroz. Enoja a propios ajenos. Uno de los propios que se enojó y salió a decirlo públicamente es el jefe de gabinete Guillermo Francos, que decía esto. Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que aparte él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera y ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Bueno, esa es la respuesta de Guillermo Francos al tuit del Gordo Dan, al ser consultado por un periodista. Después el Gordo Dan ensaya una respuesta ya con otro tono. Porque hay que decirlo, después de esta intervención de Guillermo Francos, borra el tuit, el Gordo Dan, y ensaya una respuesta ya en otro tono, totalmente distinta, más hacia la discusión interna de La Libertad Avanza que otra cosa. Leo por lo menos un par de párrafos. Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a La Libertad Avanza, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él, por Guillermo Francos, formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. En el BID, ¿no? Ocupaba un cargo en el BID. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura, bueno, y sigue, es un posteo largo, pero en este tono, estaba ¿no? Corriendo riesgo de ir preso. Claro, ahora se la agarra y lo acusa, digan si es kirchnerista, ¿no? Lo acusa a Guillermo Francos de ser parte del gobierno de Alberto Fernández. Digo lo acusa porque para él es además es un delito. Claro, es un delito. Esta es la pelea, este es el momento que por supuesto habla del modelo, de la discusión de fondo, la discusión central, porque acá estaba en juego los fondos para discapacidad, pero también hablan del momento de La Libertad Avanza, ¿no? De la situación que está atravesando el gobierno nacional, en particular esa fuerza política, y cómo en la crisis, bueno, las ratas empiezan a huir del barco. Que Parissini, ¿no? Recordemos, es el que le decía a los funcionarios del gobierno que juntaran las cosas del escritorio porque se iban, ¿no? Tal cual. Que despedía gente. Bajo un par. No sí. solo lo decía. O ya lo sabía y lo basureaba de esa manera. Da la sensación que Francos de alguna manera también lo está expulsando del gobierno. Hay una cosa curiosa de Francos. Francos llama, es conocido el hecho. Se llama desesperado para que le den una nota para salir al aire, quería salir a hacer aclarar. el planteo. Es que tampoco se pierde de vista acá los 2 días que faltan para la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces Francos necesita, o el gobierno nacional o un sector del gobierno nacional, como ustedes quieran, necesita salir a aclarar. Neutralizar, claro. Lo cual abre la pregunta sobre si Parissini, que es parte de la Fuerza del Cielo, que es parte que responde a Santiago Caputo, si no era plenamente consciente de lo que estaba haciendo y del daño que podía provocar. No lo sé, pero también esto se habla. Y Franco sale a decir algo muy, muy llamativo. Franco sale a decir, no es parte del gobierno, pero es el jefe de gabinete que tiene que salir a aclararlo, y el que llama a juez para pedirle disculpas. ¿Para qué lo llama a juez para pedirle disculpas si no es parte del gobierno y todo el mundo lo tiene claro? Porque Parissini es parte del esquema. Claro, no es cualquier tuitero que dijo cualquier cosa sobre Luis Juez o sobre cualquiera. Karina Milei también lo llama a juez. Ahí hay un dato. Karina Milei llama a juez. Y estaba la pregunta sobre si Milei lo iba a llamar eventualmente a juez, porque Parissini no hace otra cosa que replicar todo lo que a Javier Milei lo lleva a ser presidente. Por supuesto, ¿no? El Gordo Dan tiene todo el derecho a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué me dice si esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora, muchacho? ¿En qué me equivoqué? ¿No? ¿Hice lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora o que el mismo presidente, hasta que dijo que no iba a insultar más, hacía públicamente? Que sigue insultando. Sigue insultando, por supuesto. Sí, está bien, pero es cierto que no.
Bajó un poco el tono. Son un montón de cosas, ¿no? Ese rol de francos, es la interna, es que evidentemente un montón de cosas que al gobierno le funcionaban, hay un sector que entiende que ya no le funcionan más. Son muchas cosas, por eso coincido con Luispa. Me parece que es un episodio que en algún otro momento podría ser humo o distractivo, pero que habla del modo en que el gobierno llega a esta elección. Claro. A esta elección sí, lo interesante también es la reacción de este Parissini, ¿no? O sea, que después borra el tuit y decide entablar una discusión política o una discusión por lo menos de forma, por de la métodos. Respuesta que le da el mismo Guillermo. Sí, que lo confronta a Franco. Claro, que normalmente este tipo lo que hubiera hecho es redoblar la apuesta y recontra mega ultraputearlo a Franco, pero no discutir con Franco sobre su pertenencia política, dónde estaba y la mar en coche. O sea, le hubiera hecho, Franco, y la puta madre que te parió, tomátela del gobierno, anda preparando las valijas. Eso hubiera hecho eso, y ahora en cambio decide como encarar la cosa de otro lugar. Pero también muestra que esa interna estaba... Sí, está más viva que nunca. Que está rojo vivo y que hay debilidad, ¿no? Que hay debilidad y que seguramente el resultado electoral va a incidir de alguna manera en esa disputa. Y también porque hay gente con poder. Y también es claro, el Gordoán es hombre de Caputo, claro. La Fuerza del Cielo y la Marencoche, ¿no? Que pasó algo muy llamativo. Santiago Caputo sacó una cuenta con su nombre y su foto en X. Bienvenido a la red. Que es toda una manera de... ¿Salió de la clandestinidad? Algo por el estilo. Algo así. ¿Y ahora qué hace? Tiene un contrato de locación de servicio, el tipo, uno de los tipos más poderosos del gobierno, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hace? No, bueno, por ahí tuitea cosas de amor y paz y que no. Si sucede, conviene. No necesariamente, 5:30. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Avanzamos, Néstor, con uno de los temas. Bueno, está Marco Rubio, les decía, el secretario de Estado de los Estados Unidos en nuestra región, visitó México y está ahora en Ecuador. Ecuador es posiblemente el foco principal hoy en día de la distribución de droga desde Sudamérica a otros mercados, ¿no? Pero como claro, el presidente de Ecuador es Daniel Noboa, que es un amigo de Estados Unidos, un hombre reelecto recientemente en elecciones muy polémicas, cuyas actas nunca mostró a pesar de las denuncias del expresidente Correa. Es un aliado clave. Marco Rubio lo visita, lo reciben con alfombra roja, le pasan música estadounidense en la propia Casa de Gobierno en Quito y demás. ¿Y el tipo de qué habla? De Venezuela. De Venezuela, que Venezuela es un estado narco, que el presidente Nicolás Maduro es un hombre prófugo, dijo. Recordemos que tiene una recompensa por parte de Estados Unidos para ser capturado el presidente de Venezuela. Que lo acusan de no mostrar las actas, ¿no? De hacer lo mismo que hizo Noboa. Por eso, claro, lo acusan de no mostrar las actas. Claro, exactamente lo mismo. Y renueva este tema del hundimiento del barco de narcos supuestamente venezolanos, ¿no? Dicho sea de paso, ayer Naciones Unidas habló por primera vez del episodio, habló el vocero de Guterres, que es el secretario general. El vocero se llama Dujarric y dijo que las Naciones Unidas están preocupadas y llama a respetar el orden internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, está diciendo lo que hizo Estados Unidos no es algo que esté contemplado por la ONU, hundir un barco sin ninguna prueba de que sean traficantes de droga y matar a 11 personas. Por supuesto, Trump le da ni 5 de bola a lo que dice la ONU. De hecho, ayer textualmente Noboa dijo que no nos importa lo que dice la ONU. Estados Unidos dice, no nos importa lo que dice la ONU. Ya se sabe que no les importa, pero lo dicen descaradamente. Y entonces usó toda la visita a Ecuador para denostar a Venezuela y no decir nada del tráfico de drogas de Ecuador. También se abordó un tema que preocupa mucho a toda América Latina, que es la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a poner una base militar en Ecuador. Recordemos que Correa la eliminó, reformó la Constitución para que no haya más bases extranjeras en Quito, en Ecuador, perdón. Y ahora Noboa va a llamar a un referéndum para ver si se puede revisar eso y permitir que Estados Unidos vuelva. ¿Qué dijo Marco Rubio? Bueno, si nos invitan a poner la base, lo consideraremos seriamente, porque es un lugar estratégico. Si me lo piden. Claro, si se arrodillan.
Tremendo lo de Rubio. Bueno, estuvo también en México antes de pasar por Ecuador. Estuvo con Claudia Sheinbaum. Ahí el tono fue más cordial, más amable, quizás porque la postura de Claudia Sheinbaum es bien soberanista, se planta frente a Trump, o Trump, como le dicen los mexicanos, y entonces salió un comunicado conjunto entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, más cooperativo, diciendo que se va a trabajar mucho en el tema del combate a la droga y demás. ¿Y qué dijo finalmente Rubio al respecto? Bueno, que Estados Unidos sufre hace 30 años una guerra del narcotráfico, y que si tienen que seguir hundiendo barcos lo van a hacer, claro, no lo van a hacer ni en Ecuador, no lo van a hacer ni en Argentina, no lo van a hacer de los países que son, ellos consideran amigos de Estados Unidos, lo van a hacer en aquellos países que son enemigos. Y lo que nunca se habla es sobre las mafias distribuidoras internas de Estados Unidos y del consumo interno de Estados Unidos. Eso jamás abre la boca y fue la regla que siguió manteniendo en esta visita a México y a Ecuador el secretario de Estado Marco Rubio. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. .34 está en línea Roberto Bachman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP. Hola Roberto, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias, Roberto, por el rato. A ver, antes de arrancar, perdón, ¿no debe ser sencilla la lectura o el trabajo, más allá del dato duro, de los datos que cada consultora tenga, no debe ser sencilla la interpretación de la información en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Antes de eso, perdóname, me equivoqué la primera pregunta. ¿Cuál es la regla? ¿Qué es lo que se puede y lo que no se puede en veda en el laburo de los consultores? No podemos publicar. Los consultores no podemos publicar. No está regulado en lo de las redes, pero sí. Los consultores en veda no pueden decir, digamos, si yo digo un número, también te complico a vos. Bien. Está bien, queremos sacarnos esa duda. No, pero es una multa, No es un... Bueno, entonces digamos números. Decilo de la paga Caruso. Preso no vas a ir, Pablo. No. A ver, entonces Preso ahora no, sí, vuelvo al origen. Pero respetemos. Sí, por algo está, además, ¿no? Para algo está, y hay que demostrar que la democracia se construye con estas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, dicho esto, nosotros valoramos mucho el laburo de los consultores a contramano en general, ¿no? Sí, de lo que dicen muchos. Porque hay un trabajo para hacer no solamente en el dato que reciben, sino en cómo interpretan esa información. Exactamente. Y por eso la pregunta, en estos momentos tan convulsionados, tan distintos, con la injerencia de las redes, que además en las semanas previas aparecen acontecimientos como el tema español, ¿cómo hacen cómo trabajan para interpretar la información? Bueno, sobre todo, por ejemplo, el dato del votante blando, ¿no? De los distintos espacios. El problema es ese, digamos. Yo creo que este es un fenómeno que empezó a darse por primera vez en el año 2021 en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde hubo una ausencia importante de votantes peronistas. Y es donde empiezan a fracasar las proyecciones, porque acá hay un tema de lo que es el error muestral. El error muestral es un error teórico estadístico. Esto quiere decir que si vos cumplís con todas las normas de la estadística, hay un error, porque esto es un trabajo perfectible, es empírico, digamos, no es lógico, que si vos seguís la analogía lógica, nunca te vas a equivocar. Claro. No, es un tema de casi matemático, digamos, ¿no? En cambio acá vos tenés una cuestión empírica, tenés distintas, opiniones, podés tener mentiras, podés tener voto escondido, podés tener gente que te dice que está indecisa y que está decidida, podés tener voto útil, hay muchas cosas que pesan. Pero lo más grave es cuando hay alguien que está enojado con un partido y te dice
que está indeciso y está ya seguro que no va a ir a votar. Sí. Esto es muy difícil de detectarlo, entonces tenés que trabajar mucho, buscar indicadores. Hoy, por eso me parece que los consultores hoy están bastante cautelosos con las proyecciones. Sí. Es decir, todavía, te digo, yo que estoy haciendo un tracking, no en toda la provincia, en algunos lugares donde estoy trabajando, todavía quedan indecisos. Y los vamos limpiando, ¿no es cierto? Vamos buscando otros indicadores, porque hay que luchar contra un error que se puede convertir en lo que la estadística llama valla, que es un error fatal e irreversible. O sea que es el instrumento encuesta, hasta aquí llegó. Claro. Porque el instrumento encuesta no descubre actitudes. Ahí aparece la ciencia social, digamos, ¿no? Y ahí aparece la ciencia social. Y ahí aparece digamos, la inteligencia analítica, yo te diría. Claro, no, claro. no la inteligencia artificial, no Claro. Entonces, y en ese sentido, bueno, hay que buscar variables de cruce, buscar imagen y saber que la imagen negativa está asociada al no voto, y vamos limpiando. Y tenemos hipótesis, y ahí viene Claro. el tema. Son hipótesis. Es decir, son te la hipótesis. terminás jugando en función de la lectura que haces de los comportamientos de una situación muy, muy nebulosa. Muy particular, Claro. en un país que en los últimos años hay mucha gente que decide el voto a último momento, Claro. incluso en la última semana. Bueno, pregunta que le hice a un amigo consultor, si en situación, a ver, me da la sensación que acá la intriga aparece en los sectores blandos, ¿no? Sí, de cada sí. uno de los espacios, hablemos de la polarización. Exactamente, sí, sí. Y pareciera... Yo lo llamo sectores periféricos, es lo mismo. Bien. Vos tenés núcleos duros. Sí. Vos tenés un núcleo duro. Por ejemplo, hablemos del voto a la Libertad Avanza. Sí. No estoy hablando de la provincia de Buenos Aires para no... Bien. Hablo a nivel nacional, Bien, ¿no? Que eso bien. sí lo podemos decir tranquilamente. La Libertad Avanza tiene un núcleo duro de 30%. Bien, ese núcleo duro no te va a bajar a nivel nacional. Bueno, viste, en Corrientes fue 10%, digamos. Sí. Ese núcleo duro, por más que pasó lo que pasó, que la caravana, que se tuvieron que esconder en un café, lo que sea, ese núcleo duro del 10% fue y votó a la Libertad Avanza. No importa el candidato ahí, Sí. Vota a la Libertad Avanza. Pero ¿qué ocurre? Durante este último mes aparece el caso Españolo y lo que hace es poner en tela de juicio al contrato electoral, porque de la Libertad Avanza en esa periferia, que son aproximadamente 15 puntos. Claro. A nivel nacional. ¿Qué significa? Que piensan que ese contrato electoral iniciático de la Libertad Avanza fue roto por este caso. Y uno ¿Por qué? podría pensar, Roberto, a ver si te sigo el análisis, que el sector blando del votante de Fuerza Patria o del peronismo, etcétera, que por ahí no estaba muy motivado, ve en la escena un elemento que lo incentiva quizás sí a participar. Exactamente, Okay. estamos de acuerdo. Okay. Me interpretaste perfectamente. Bien, entiendo. Sin embargo, es una hipótesis. Por supuesto. Es una hipótesis. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque en las últimas 3 semanas de la campaña, que es donde más se produce la decisión, no solo la decisión del voto, sino que en este contexto es la decisión de ir a votar. Porque yo sigo teniendo, cuando pregunto si tenés ganas de ir a votar, sigo teniendo un porcentaje importante que dice muchas ganas no tengo. Ahora, si la situación se tensa con lo que está pasando en la Argentina, y no solamente por el caso Españolo, sino por lo que queda al descubierto de que el Congreso Nacional decidió, la oposición, digamos, del Congreso decidió asumir el rol de oposición, y lo que pasó, por ejemplo, ayer, ¿no? O anteayer, ya no me acuerdo ni los días. No, ayer fue. A ver, ayer. ¿qué cosa? No,
el veto a... Fue ayer. Ayer, sí. No, viste, pasan tan rápido las cosas. Es que es todo un dato de estos tiempos, ¿no? Es todo un dato de estos tiempos. Parece que fuera entonces, noticia vieja un rechazo a un veto de esta característica. Y bueno, y todavía eso, yo creo que eso está impactando. Eso impacta también. ¿Por qué? Porque justamente estás poniendo sobre la mesa también algo que la Libertad Avanza prometió en la campaña del 23, que era ajustar con la casta. Sí. Y lo que queda al descubierto es, estoy ajustando con los sectores más desprotegidos, pero los más desprotegidos de la sociedad. Claro. Que son los jubilados, que son los jóvenes, que no tienen oportunidades, por eso perdió muchos jóvenes el mileísmo en este año, y los discapacitados. Entonces, todo esto también influye y te da la posibilidad de que haya más votantes peronistas en esta elección. Estamos charlando con Roberto Bachmann y quiero volver a centrar un poco la charla en la imposibilidad de dar datos respecto a la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de, o por lo menos esto es lo que me pasa a mí, lo voy a compartir. Yo no juzgo a las encuestadoras por los datos y los resultados, lo juzgo por el análisis que hacen en función de cómo llegaron a esa conclusión, que incluso pueden estar equivocado, pero me parece sumamente interesante el desafío de la ciencia social, de la interpretación de situaciones tan complejas, y entonces ver cómo los comportamientos, sobre todo de los indecisos, del no sabe, no contesta, de si van a ir o no van a ir a votar, y si van, cómo lo van a hacer, creo que es muy interesante. Déjame hacerte una pregunta, Roberto. Sí. Me llama mucho la atención que el gobierno, no sé si es error o es necesidad, que el gobierno haya puesto en la elección de la provincia de Buenos Aires casi su punto de quiebre en términos de gobernabilidad. ¿Por qué lo digo? Y a ver qué pensás de esto. Sí. Para un gobierno que lleva una elección de medio término, en una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires que la gobierna el peronismo, no sé, una derrota hasta por 5 puntos no me parece un mal resultado. No, por supuesto. Y hoy da la sensación que si tuviera esa derrota Milei, y no sabemos con qué país nos encontramos el lunes. Porque se dan otras circunstancias asociadas. Si vos ves, si vos analizás el discurso de Milei del cierre de su campaña en Moreno, Milei abre todo ese panorama. Primero plantea el tema de hay que ir a votar, con lo cual de alguna manera reconoce que en las encuestas que él tiene también encuentra dificultades en que la periferia mileísta vaya a votar el domingo. Así como el peronismo tiene dificultades en que mucha gente todavía no le crea a la unidad del peronismo y vaya a votar. Sí. En segundo lugar, al reconocer que hay empate técnico, está planteando: si me ganan, me tendrían que ganar por mucho para que sea una derrota. Y esto lo dijo, también. Claro. Con lo cual, cada uno está haciendo su juego en este caso, y Milei le está bajando los decibeles a esta elección, y lo que planteó que la verdadera elección es la que va a venir el 27 de octubre. Sí. Ahora, los mercados van a funcionar de otra manera, claro, si Milei pierde este domingo. Mucho más se juega el peronismo en esta elección, Pablo, porque ahí sí que se juega el poder digamos, quién puede quedar con poder en el peronismo, con Cristina presa, con Cristina proscripta políticamente de por vida. Esto puede cambiar, ¿no?, con el transcurso del tiempo, pero hoy es Kicillof el que más está jugando en esta elección. ¿Por qué? Porque además era la que Cristina no quería, logró que muchos intendentes que lo apoyan a Kicillof tengan candidaturas testimoniales. Se convirtió en una elección muy territorial. Está empujando el carro en esta elección porque es de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Vos mirás en todos los municipios peronistas, tenés más votos de la lista peronista que de la zona,
del candidato peronista de la zona que el candidato, digamos, de cada sección. De cada sección electoral. Entiendo. Porque son candidatos diferentes y hay mucho, bueno, tenés a un Maximiliano Bondarenko que tiene un nivel de conocimiento muy bajo, claro. Una muy mala elección de la Libertad Avanza de candidato ahí. Claro. Bueno, Roberto, todo esto ojalá que lo mantengamos para después leerlo y ser coherentes en la lectura que hagamos el lunes. Bueno, ¿no? Son hipótesis, por supuesto. Que el lunes se van a ver. Por eso te digo que esta es la gran duda. ¿Cómo van a interpretar los medios dominantes esta elección? Si realmente ganó por un voto o no ganó por un voto. La disputa del sentido. Vos fíjate cómo interpretaron la elección de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La ganamos. Sí. Resulta que el que mejor le fue en esa elección fue el segundo, porque en realidad el peronismo de la ciudad ganó 2 legisladores. Claro. Y hoy es primera minoría, o sea que tienen que trabajar, tienen que depender de ellos para sacar los distintos edictos. Entonces, vamos a ver qué ocurre el lunes. Roberto, gracias como siempre, un gran abrazo. Pará, Roberto Hamilton, te quería hacer una consulta. Dejémonos de franela. ¿Quién gana el domingo? No. Abrazo grande, Roberto. Abrazo. Ahora lo publica en Twitter, porque ahí se puede, ¿no? Bueno, qué lectura compleja, ¿no? Qué interpretación compleja, pero parece estar el secreto en estas dos cosas que decía Roberto. En las periferias de los núcleos duros y en los blandos, cómo se van a comportar. Parecería que el ánimo es distinto, por eso Milei grita y dice vayan a votar. Y el otro elemento es lo territorial como determinante. Hay un trabajo de Timerman muy interesante que debe estar circulando seguramente, que muestra cada sección electoral pintada de acuerdo a cada municipio, a qué fuerza le corresponde y por supuesto qué cantidad de electores tiene de electores tiene cada municipio. Lo territorial es la fuerza política, la presencia del intendente, el trabajo digo, para bajarlo a la tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí me parece que puede haber una clave, pero bueno, veremos. El otro dato que yo creo que es un error, que no sé si es error o es necesidad. Vengo insistiendo con que es un error, pero por ahí es necesidad. Es decir, cuando a Milei se le empiezan a caer un montón de instrumentos que antes le daban positivo, cuando llega quemando dólares a lo pavote para tratar de llegar al domingo, no a octubre, al domingo, y muy probablemente haya un reseteo del esquema económico en la semana, cuando no aparece Caputo, que no se hace cargo ni de esa decisión y deja entrever que en realidad es una idea de Milei y no es de él, ¿no? Quizá aparece ahí la necesidad de decir, che, me juego el todo o nada en esta elección porque si me va bien me da aire. Pero si te va mal, una elección que en la provincia de Buenos Aires, que gobierna el peronismo, perdés por 5 puntos, no sé si es una mala elección. Y sin embargo, si llega a perder por más de 2 puntos, la lectura hasta de todo lo que a Milei le importa va a ser negativa. Sí, igual después viene, lo dijimos varias veces, vos mismo lo dijiste un montón de veces, la construcción del relato de todo eso, ¿no? A ver cómo. Pero Milei es el que está construyendo ese relato. Claro, pero bueno, primero veremos si pierde por 5 puntos o si pierde por más. Sí. O si pierde. O si pierde, por supuesto. Y después qué pasa en cada una de las secciones electorales y entonces cómo se construye. Supongamos que se da un resultado dividido, pero teniendo en cuenta las secciones electorales. Sí. Más allá de que, por supuesto, juntando los votos, a uno le va a dar más y a otro menos. Pero a lo mejor podés hacer algún tipo de construcción, esto imagino yo, pensando en qué puede hacer el gobierno, algún tipo de construcción que salga a plantear, está bien, nosotros perdimos en la general, pero ganamos acá. Yo les hago una pregunta, la hacemos ahora porque el lunes se puede hacer. Claro. Que sea más 2 menos 2, más 3 menos 3. ¿Cambia el lunes de la República Argentina? Para cualquiera. No, en teoría, ¿no? Para el país, decís, al habitante. Para la escena. Sí, la escena va a ser igual de enquilombada en la calle. La escena va a ser igual de enquilombada en la calle. En términos financieros es un polvorín, no le creen. Yo sí sé que va a cambiar, pero no sé si debería cambiar, porque la escena no es muy distinta. Pero va a cambiar porque, por ejemplo, vos lo dijiste hace un rato, el lunes puede resolver el tema del voto también, ¿no? Qué fortaleza tiene el gobierno como para poder vetar determinadas leyes, ¿Qué es lo que pasa en el Congreso también? Digo, cambia. ¿Cómo no va a cambiar? Más o menos ahora. Un más 2 igual no son las generales, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un más 2 menos 2
hay un claro perjudicado. En cualquiera de los dos casos, más 2, menos 2. Y no es el gobierno. Más 2, menos 2 es una mala elección para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Más 2, menos 2. El ejemplo es más 2, menos 2. No, menos 2 sí, más 2 no. Ahí vamos a la discusión. Yo creo que pase lo que pase y toda la espuma en la lectura, y puede, los mercados pueden leer algo y puede ser un quilombo, el resto de las fuerzas políticas pueden leer otra cosa y ser un quilombo. La Argentina es la misma el lunes. La Argentina es la misma, los problemas son los mismos y los quilombos que tiene el gobierno, aunque al gobierno le vaya bien, tiene un problemón. Pero si el peronismo en la provincia de Buenos Aires gana por más de 5 puntos, supongamos, ya, no sé si es el mismo país el lunes. Igual, de cara a octubre, ¿no? Recordemos siempre que son elecciones provinciales, ¿no? Claro, claro. Pero se transformaron en mucho más. Porque se están, sin duda. Porque se están plebiscitando dos modelos. De hecho, Milei la subió al RIN a esta elección. Error. Para mí un error. Depende del resultado. El lunes veremos. 5:54. Somos Radio. AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo.
Que vuelvan las ideas. Últimas informaciones antes de cerrar, Néstor. Queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de mencionar un comunicado muy duro de Médicos Sin Fronteras sobre lo que ellos califican de genocidio en Gaza, y particularmente hacen hincapié en la falta de agua, cómo Israel destruye las posibilidades de que los palestinos que están pasando hambre, que están masacrados y demás, accedan al agua. Es tremendo el comunicado. Algo que Israel conoce muy bien, ¿no? En términos de carencia. Sí, es un comunicado muy largo, lo pueden encontrar seguramente en la web, lo sacó Médicos Sin Fronteras. Y para cerrar este brevísimo comentario, quiero que escuchemos un audio de Martín Gack. Él es un periodista y filósofo argentino que vive en Alemania, es un experto en ética y religión, y esto decía de cómo se está expandiendo esta idea del genocidio a otros territorios. Israel acaba de bombardear Yemen, que es otro país de la zona. Escuchemos a Martín Gack lo que dice de la intencionalidad que hay detrás de esta ofensiva. La aseveración más aterradora de las últimas 48 horas viene del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que en una reunión de gabinete con Netanyahu, dirigiéndose a los Houthis en Yemen, después del asesinato de muchos de sus líderes, incluido su primer ministro, dijo: acaban de ser azotados por una plaga de oscuridad. Si insisten en atacarnos, van a ser azotados por la plaga contra los primogénitos. Y estas son referencias al libro de Éxodo, en donde Dios castiga a los egipcios para forzar la liberación de los hebreos. La última de esas plagas es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Con esto, Israel está haciendo dos cosas. Primero, es una amenaza directa de infanticidio, una vez más. Y creo que eso ayuda a confirmar que el infanticidio y el asesinato de niños es un principio metodológico para las formas de combate o las formas de despliegue militar israelí. Esto quiere decir, en segundo lugar, que confirma el hecho de que los 18.000, probablemente 25.000 chicos muertos en Gaza no sean simplemente un efecto secundario de una confrontación bélica, sino que sea parte del manual de instrucciones israelí. Ahora creo que podemos escuchar de la boca de los criminales de guerra sentados en Jerusalén que la amenaza no es una amenaza de confrontación bélica, no es una amenaza de confrontación entre ejércitos, sino que es una amenaza dirigida a niños, a los hijos de los yemeníes que se atrevan a tratar de contestarle a Israel por su ataque y asesinato de líderes políticos. Tremendo el testimonio. Néstor, ¿quién era? Martín Gack, un filósofo y periodista argentino que hace muchos años vive en Alemania. Gracias, Néstor. Empezamos a retirarnos, ya viene Andrea Recupero para la vuelta completa, no sin antes repasar oferta deportiva del fin de semana. Hamilton, querido. Hoy, en realidad mañana a la 1:30 de la mañana, en un rato, en unas horas, van a jugar los Pumas contra Australia por la tercera fecha del Championships. Está bastante escondido el asunto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, sí. Y después del triunfo frente a los All Blacks. Frente a los All Blacks. Después tenemos Colapinto, mañana a las 7:30 de la mañana la práctica 3, a las 11 la clasificación, domingo a las 10 el Gran Premio de Monza. Estoy. Supercopa Argentina. Esta noche juega... No, Supercopa Argentina mañana, que no me digan por qué juegan, porque juegan Vélez contra Central Córdoba, mañana a las 15... Campeonato y Copa Argentina. Sí, bueno, qué sé yo, no sé. Por alguna razón juegan Vélez y Central Córdoba la Supercopa Argentina. Campeonato y Copa Argentina. Hoy, cuartos de final, 21:10, Tigre, Independiente Rivadavia de Mendoza. Son los que esperan después al ganador de Racing y River. Muy bien. Y por último, esto no tiene que ver con deporte, pero... Sí. Voy a recordar que hoy viernes 5 de septiembre, en un ratito, ahora a las 18:30, mi amigo el Gato Silvestre va a presentar su libro sobre Pepe Mujica, Ligero de Equipaje, en el Fondo de Cultura Económica, en Costa Rica 4568. Nos reencontramos el lunes para el análisis del gran evento del fin de semana, que es la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Pasen muy pero muy bien, quédense en la 530, hay más.